La mis panas, hoy les traigo un nuevo cap de Izuku cantante a héroe. Esta historia me pertenece, espero que les guste. Si les gustó, dejen su poderoso like y suscríbete al canal. Comencemos con los saludos para Emiliano Gopar, para Jesús Condori, para Diego Uzumaki, para Ángel Román Hernández, para Alan Franco, para Bit, para Naruto Otsutsuki, y saludos para todas las personas que ven el fanfic. Los personajes del anime, imágenes y canciones no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. No hay nada más que decir, comencemos con la intro. En el cap anterior vemos a nuestro peli verde y al Tintín entrando al edificio sin hacer ruidos, y iban acercando a una sala donde estaban reunidos solo 5 hombres, pero vieron de lejos como 2 personas entraban. Un tipo de laboratorio tipo 1. Oye, ¿y este pájaro mutante cómo lo conseguiste? Tipo 2. Este pájaro se llama Nomu, un doctor chiflado me lo dio por llevar a las personas que secuestramos para que le usen como experimento, pero también le pedí que me dieran dinero si les traigo más personas tipo 1, y este Nomu que puede hacer tipo 2. El doctor chiflado me dijo que tiene super fuerza y absorción de golpes tipo 1, entonces este no se puede regenerar tipo 2. ¿Cómo sabes eso? Tipo 1. Ese doctor chiflado te dio una lista de qué podía hacer con él. Aquí dice que le podía ponerle regeneración, pero el experimento fue fallido tipo 2, pero igual sin regeneración es muy fuerte tipo 1. ¿En que nos puede ayudar tipo 2? Si alguien nos viene a atacar a nuestra guarida, le podemos usar como distracción mientras nosotros escapamos, ya que no somos tan fuertes tipo 1. Tienes razón. Mientras tanto, con Izuku y Mirio, debemos dejarlos lo más rápido inconscientes. Mirio, tienes razón, y tienes la soga para amarrarlos. Izuku, si aquí está la soga. Mirio, entonces comencemos. Mirio se metió en el piso y salió al lado de 2, pegándole fuertemente en la nuca, dejándole fuera de combate. Izuku aprovechó el momento y dio una ráfaga de golpes, dejándole inconsciente a 2 tipos. Mirio vio que el que quedaba en la sala iba a disparar, pero Mirio rápidamente salió al lado del tipo y le dejó inconsciente, pero Mirio y Izuku no vieron la bomba que dejó al tipo en el piso y explotó, mandando a volar a Izuku y a Mirio. Mirio, mierda, no la vi. Izuku, ni yo tampoco la vi. Mirio, seguro que alertó a los otros 2 tipos. Izuku, tienes razón, los 2 tipos escucharon una explosión. El tipo 2, ven Nomu, y el Nomu le hizo caso y le siguió a los 2 tipos. Llegaron a la explosión y vieron a 2 héroes tipo 1. Fue un gran error venir contra nosotros tipo 2, si solo son unos niños tipo 1, debemos irnos ya que nuestros compañeros han caído tipo 2. Tienes razón Nomu, encárgate. El Nomu le obedeció y se lanzó con Mirio. Mirio, encárgate lo más rápido de esos 2 y amara a todos. Izuku, está bien. Izuku se puso serio y siguió a los 2 tipos rápidamente sin rodeos, le dio varios golpes fuertes a los 2, dejándoles inconsciente. Izuku, estos tipos son muy débiles. Cogió la soga y amarró a todos los tipos y fue a ayudar a Mirio. Izuku, ya me encargué. ¿Y cómo está tu situación? Mirio, eso fue rápido pero bueno. Ese pájaro se llama Nomu. Izuku, ¿cómo lo sabes? Mirio, es que All Might se enfrentó con uno de esos y tiene la misma fuerza que el Izuku. Esto es malo. Mirio, y lo malo no sabemos que Kirk tiene. Izuku vio unos papeles tirados y cogió Izuku. En este papel dice que el Nomu tiene super fuerza y absorción de golpes. Mirio, corazón, que no le hago nada de daño. Lo bueno que no tiene regeneración. Izuku, ¿por qué lo dices? Mirio, es que el otro Nomu me dijeron que tenía regeneración. Izuku, ya veo. Mirio, debemos vencerlo rápidamente para salvar a la chica. Izuku, tranquilo, vi a la chica durmiendo, creo que le dieron una dosis. Mirio, bueno, cuando le ganemos nos vamos con la chica. Izuku, si vamos con todo. El Nomu se lanzó contra Mirio, pero Mirio se hizo tangible, pero el Nomu dio un gran puñetazo a Izuku, mandándole a volar. Mirio rápidamente salió al lado de Izuku
Izuku. Está bien Izuku, si no te preocupes, debemos enfocarnos en la batalla, no te distraigas por algo como esto Mirio. Está bien Izuku se lanzó contra el Nomu, dándoles varios golpes fuertes pero no le hacía nada. El Nomu lanzó varios golpes pero Izuku les bloqueaba con una técnica. Izuku Mirio ataca. Mirio obedeció y atacó la espalda de Nomu, dándole varios golpes fuertes mandándole a volar. Izuku, lo que veo es que el Nomu no tiene inteligencia, eso nos da una gran ventaja. Mirio, tienes razón, pero debemos encontrar un punto débil para derrotarlo. Izuku, tienes razón. Izuku se hizo más musculoso y más grande, yo me encargaré de detenerlo mientras tú le das varios golpes, para ver si se agota su absorción de golpes. Mirio, buena idea. Izuku se puso los auriculares para aumentar más su fuerza y rapidez, y se lanzó con la misma fuerza y velocidad que el Nomu. El Nomu no se quedó atrás, y comenzaron a intercambiar varios golpes mientras Mirio golpeaba el cuerpo del Nomu con una fuerza brutal. El Nomu comenzó a recibir daños y sentía dolor. Izuku ya está en su límite su absorción. Mirio dio un golpe fuerte, mandando a volar al Nomu. Mirio, nos deshicimos de la absorción. Izuku, tienes, pero no pudo acabar ya que el Nomu se levantó con una velocidad monstruosa hacia Izuku, que le agarró de la pierna y le azotó con el piso, dejándole rotos los huesos y mareándose. Mirio quedó en shock, pero no pudo reaccionar rápidamente ya que el Nomu le agarró de la cabeza a Mirio arrastrándole con el piso. El Nomu, no satisfecho, agarró del pierna y le azotó contra el piso, rompiéndole varios huesos y mareándose. Izuku se levantó con dificultad viendo a Mirio, y con toda su fuerza cogió a Mirio rápidamente y se escondieron en unos escombros. Izuku, ese Nomu nos está sacando la mierda. Mirio, tienes razón, a los dos nos dejó como la mierda. Izuku, lo bueno es que encontré su punto débil. Mirio, ¿y cuál es? Izuku, es su cerebro. Mirio, ¿estás seguro? Izuku, estoy seguro y no perdemos nada, solo nos ganaremos unos buenos madrazos. Mirio, jeje, tienes razón, inténtenlo. Izuku, toma este palo de metal. Mirio, para que Izuku, mientras yo les distraigo tú le clavaras en el cerebro, y yo tengo otra para hacer lo mismo. Mirio, está bien. Izuku con toda su voluntad se puso en pie y se lanzó contra el Nomu intercambiando golpes contra el Nomu. Izuku, ya no aguanto, hazlo. Mirio. Oh, Mirio se levantó con toda su fuerza y rápidamente se puso atrás del Nomu y le clavó el palo de metal en el cerebro. Izuku tomó esto pájaro y le clavó el otro palo de metal en el cerebro, y el Nomu caló en el piso hecho mierda. Mirio, vamos a ver a la chica. Izuku, está bien, y fueron caminando con dificultad. Izuku, está bien, vámonos. Mirio, tienes razón, vámonos, pero antes Mirio llamó a la policía con unos de los teléfonos de los tipos mientras Mirio le dijo la dirección y dijo que había una chica, y colgó mientras tanto con Naomasa. Policía, señor Naomasa, una persona nos acaba de llamar dándonos la dirección, y dice que hay una chica secuestrada. Naomasa, vamos, no perdamos más tiempo. Mientras tanto Mirio y Izuku iban apoyándose entre ellos. Izuku, ¿y a dónde vamos? Mirio, vamos a mi casa, vivo solo ya que mis padres están en otra ciudad. Izuku, está bien, ¿y dónde queda? Mirio, en una cuadra más, y llegamos. Izuku, está bien. Después de un rato, vemos a Izuku y Mirio acostado en un sofá diferente, y viendo la tele noticiera. La policía nos informa que recibieron una llamada avisando que una chica está secuestrada, pero la policía encontró a la chica, pero ¿en dónde se encontraba esta? Así mostrando un edificio destruido. No sabemos quién fue, pero aquí están los secuestradores, que fueron derrotados por los vigilantes. Mirio, si no somos vigilantes. Izuku, tiene razón, no somos vigilante. Mirio, jeje, mejor durmamos ya que me duele todo el cuerpo. Izuku, estoy contigo, y cayeron inconsciente por el cansancio. Fin del cap. Espero que les guste, si les gustó dejen su poderoso like y suscríbete al canal, y comenta si quieres que te salude. Nos vemos en el próximo cap.